doble llamada. Entonces, ¿Ah, no sé sí? si sí, O sea, no quedó sé. establecida la llamada. Eso, sí. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros ya habíamos hablado acerca Sí, sí. de la vestidura o de la figura, por qué Jesucristo se presenta con todas estas características, y es porque va para la guerra, va listo y dispuesto a pelear con las huestes del adversario. Bueno, entonces lo primero que vemos también de este caballo blanco es que es una sátira al verdadero caballo blanco, que es montado por el Jesucristo verdadero. Bien, el primer caballo es el de los anticristos, el de los falsos cristos, que se interponen entre Dios y los hombres, los que nunca jamás han confesado a Dios venido en carne. Si no ven, eso es lo que le hacen creer al hombre, ¿sí? Que todas las soluciones de todos sus problemas, de todas sus guerras, provienen de él mismo. Por eso es en ese tiempo, inclusive ya es hombre, 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 referido al número de la bestia, 666. Entonces nosotros tenemos que entender que este número básicamente está relacionado con el hombre. Y el hecho de que sean 6 significa que es completo, ¿sí? Entonces, estos falsos cristos lo que hacen creer al hombre es que él es la solución, ¿sí? Con la ciencia, el hombre tiene la solución a la guerra, el hombre puede solucionar sus problemas trayendo la paz, etcétera, etcétera. Entonces, en el desatar de los sellos, nuestro Padre Celestial le da rienda suelta a estos espíritus que influencian efectivamente las naciones, el medio ambiente, del hombre hasta el punto que Dios se los permite. ¿Cómo será cuando termine esta época de gracia? Eso lo estamos viendo ahora. Hay influencia efectivamente, pero en aquel momento cuando se desaten los sellos será mucha más. El hombre en estos tiempos inicia la confederación de unas naciones que se supone a través de ellas va a encontrar la solución de los problemas a la humanidad, de hambre. La humanidad ya está armada, ya está todo como listo, ¿sí? Está toda la plataforma. ¿Para qué? Para que cuando aquellos sellos sean abiertos y estos principados de maldad sean salgan con todo su poder, el escenario esté listo. Se habla ya en estos tiempos, la ONU, esa Organización de Naciones Unidas, ella proclama que es la única organización que intercede por la humanidad, ¿sí? Es de alguna forma también un falso Cristo. Y siempre se cree que la salvación proviene del hombre. Entonces, habrá todo un sistema político preparado para que el anticristo se disfrace como un salvador y efectivamente hará paz y engañará pues a la mayoría del mundo, de las naciones, incluida Israel. Bien, este jinete que sale en el caballo blanco trae un arco y dice acá, pues miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Bien, este arco, el cual se nombra aquí, tiene una directa relación con una visión de Oseas. Vamos al Antiguo Testamento a mirar qué dice Dios acerca del arco. Dice en Oseas 1:7, mas de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Bien, entonces, aquí dice que la salvación que Dios va a hacer hacia ellos no va a ser con arco. Ahora en Salmos 44:3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro. Eso fue lo que los liberó, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, mi espada me salvará. Entonces, estas declaraciones que hay en Oseas y en Salmos,
lo que muestran es que la salvación de Israel jamás va a depender de herramientas de guerra, ni de espadas, ni de arcos, ¿sí? Los falsos mesías, los falsos profetas y todos ellos, efectivamente, ellos hablarán de una salvación, ¿sí? Serán como los salvadores. Pero acá dice que no es a través de ninguna herramienta, es a través del brazo poderoso de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Que este caballo que lleva una corona que le fue dada, dice que salió venciendo y para vencer. Entonces, ya está otorgado el permiso, que está sujeto a Dios, que efectivamente Él saldrá a vencer. Y de hecho vencerá a muchos. Va a lograr engañar a muchos. La corona, porque dice acá, y le fue dada una corona. Esto quiere decir que, dice acá, la corona que se le otorga al jinete es una corona, es un triunfo, es la palabra estéfanos, indicando victoria o conquista, pero le fue dada. Eso quiere decir, es porque Dios lo permitió. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver que todo está bajo el control de Dios. Ellos efectivamente van a tener mucho poder sobre las naciones, sobre el hombre, lo van a hacer montar creyendo que es el hombre el que tiene la solución a todas las cosas, pero, ¿sí? Ni se van a dar cuenta de cómo es que los van a vencer, ¿sí? Pero todo esto es porque Dios lo permite. Bien, entonces, aquí, en esta parte de los caballos, nosotros tenemos que entender que hay un ministerio angelical. ¿Eso qué quiere decir? Entonces, nosotros hemos visto que aquí en el trono hay seres vivientes y a través de los distintos relatos más adelante hemos visto que los ángeles están involucrados. Entonces, son los que le dicen a Juan, ven y mira, uno de los primeros seres vivientes, cada uno le va diciendo, ven y mira, y Juan mira y sale un caballo, pero siempre supervisado por un ser angelical. Entonces, dentro de esta simbología de los caballos y lo que está sucediendo aquí en el trono, vamos a ver que hay un servicio implicado, ¿sí? Y lo que vamos a tratar es de una forma muy resumida, vamos a comprobar que no es la primera vez que los ángeles tienen un servicio o lo que vamos a ver ahorita que es un ministerio, ¿sí? De hecho, cuando Dios creó los ángeles, Dios los crea con un propósito. Siempre cada creación de Dios tiene un propósito. En este caso, Dios creó los ángeles para su servicio y para el servicio de sus propósitos, al igual que para servir al hombre. Eso no se nos puede olvidar. Los ángeles tienen ese propósito de servir a Dios y a sus propósitos, y también de servicio al hombre. Dice en Salmo 91:10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará ser acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Dice en Hebreos 1:14, ¿no son todos espíritus ministradores? Y aquí está el resumen, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahí está resumido, para servicio. Salmo 103:20 dice, bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Ellos, los ángeles que no se rebelaron, están ahí listos, dispuestos para las tareas que Dios les encomiende. Ahora, una verdad muy importante, los ángeles no serán parte de la familia divina de Dios. Fíjense que desde el comienzo, antes de los tiempos, allá en la eternidad, antes de que existiera algo, Dios
preparó todo. Ya nosotros hemos visto varias veces, Dios no dejó absolutamente nada al azar, ni por si al caso y a ver qué voy a hacer, no. Todo absolutamente estuvo diseñado. Los ángeles no serán parte de la familia, ellos son ministradores, servidores. El hombre, claro que va a ser parte de la familia divina. Fíjense que nosotros somos hijos. Entonces dice en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Esto es hablando del Señor Jesucristo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Entonces, por más que en algún momento la posición de los ángeles en estos tiempos o en los tiempos del Antiguo Testamento está por encima del hombre, al final los ángeles harán parte del servicio, no de la familia de Dios. Bien, este ministerio de los ángeles lo tenemos que ver a partir de que se desatan los sellos, aparecen los caballos y se evidencia que se activó de nuevo un ministerio angelical. Dice en Salmo 103:21, bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Esa palabra ministrar es la palabra hebrea sharat, que es servir, un servicio brindado en relación con la adoración que se ofrecía a Israel en este contexto. En el Nuevo Testamento, la palabra ministrar es la palabra griega 1248, diaconia, que es oficio, servicio, ministerio. Cuando se habla de un ministerio de los ángeles, se habla de un servicio. Entonces, aquí en la definición del diccionario de Vine, habla de un ministerio de ángeles o de un servicio de ángeles, que es la palabra diaconia. Ahora, ¿qué quiero que miremos? Que este ministerio de los ángeles no aparece por primera vez acá en Apocalipsis. Desde otras administraciones, los ángeles han tenido mucho que ver en la historia del hombre. Ellos fueron creados para servicio, ¿sí?, de Dios, para los propósitos de Dios. Tenemos que en Génesis 1:1, cuando hubo sobre la tierra este tabernáculo, que nosotros ya hemos hablado de ese contexto, sabemos que en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, este primer tabernáculo, esta primera administración, tuvo un primer servicio de ángeles, un primer ministerio. Nosotros sabemos que en Colosenses 1:16 nos dice que todas las cosas fueron creadas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por el Señor Jesucristo, por medio de Él y para Él. Ahora, todo lo que voy a hablar a continuación lo sigo dejando en consideración como nosotros los vimos en algún momento, ¿sí? Entonces, esto es para considerar el ministerio o servicio del querubín y sus ángeles en ese momento de Génesis 1:1, en ese tabernáculo que había, fue para que ellos desarrollaran las condiciones perfectas para recibir al hombre en la tierra, para quien la tierra fue creada. Entonces la tierra en ningún momento fue creada para los ángeles, ni mucho menos, sino para el hombre. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios puso ángeles para dirigir el desarrollo de la vida en la tierra, para acompañar sus procesos de maduración hasta que estuviera lista para el hombre. Es de aclarar que los ángeles absolutamente no tienen el poder de crear nada.
Este poder es solo de Dios manifestado en Cristo, como lo acabamos de ver. Los ángeles lo único que pueden hacer es transformar, ¿sí? Tomar lo que ya Dios había creado, la materia, la energía, etcétera, etcétera, y transformarlo pues en lo que Dios le decía a Querubín en ese tabernáculo, lo que le informaba que hiciera, y él le informaba a sus otros ángeles. Bien, acá está gran verdad, dice en Job 12:7, y en efecto, pregunta ahora a las bestias y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos y ellas te lo mostrarán, o a la tierra y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? Que la mano de Jehová la hizo. En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Es decir, la creación, no hay ningún tipo de duda, por supuesto, que fue Dios manifestado en Cristo. Entonces, a los ángeles de Génesis 1:1, ese fue su ministerio, su servicio. Les fue dado para poder, para interactuar con las leyes de la naturaleza, con las leyes de la materia, con las leyes de la energía, con los ciclos del agua, el clima, los vientos. Ellos podían tener acceso a todo esto. Entonces, una vez la tierra, Dios en Jesucristo crea las primeras plantas, los primeros animales, aún faltaban procesos de maduración y desarrollo. Esto es una consideración, por favor. Entonces, el trabajo que nosotros lo que estudiamos acerca de ese primer tabernáculo es que, por ejemplo, ellos tenían en su mano, como decir, la esencia, tenían la materia ya lista. Lo que ellos tenían que hacer era tomar, por decir algo, la genética de los animales y las plantas, ya listo en un determinado animal, ellos podían dar la variedad a las especies, la variedad a las plantas, lo que nosotros conocemos como la clasificación según su género y según su especie, de todos los animales y de todas las plantas, ¿sí? Terminar esos procesos, determinar genéticamente, pues, el color de ojos, bueno, todo lo que implican las leyes de la genética. ¿Qué más? Puede pensarse, ¿sí? Que ellos, pues, imagínense que cada animal tiene un instinto, una conducta. Ellos responden a ciertos estímulos instintivamente, no lo hacen a través de procesos lógicos de pensamiento de su cerebro, sino instintos. Entonces, también pudo haber sido que los ángeles dentro de este ministerio colocasen a cada animal cada instinto, ¿sí? Pautas de comportamiento. Nosotros hemos visto que es fantástico ver que los animales tienen muchas cosas maravillosas. Por ejemplo, la migración. ¿Quién les dice a ellos para qué lado tienen que ir, por dónde tienen que ir, a dónde tienen que llegar, etcétera, etcétera? La ecolocalización. Muchas veces uno se parte del cerebro pensando, pero ¿cómo es que las ballenas llegan cada año allí a Buenaventura? ¿Cómo se mueven? Ellas se ecolocalizan, los delfines, los murciélagos, bueno, todas estas cosas. La hibernación, y así podría seguir pensando en muchos ejemplos que están implícitos en la genética de los animales. Entonces, este ministerio angelical, pues, bastante influyente, quería aquí destacarlo un poquito para que nosotros miráramos y ahora sí que quedara como la idea completa de aquello que estudiamos en algún momento. Entonces, era el ministerio de ángeles. Bien, para no agrandar, en este Génesis 1:1 existió un orden social, ¿sí? En el cual había ángeles bajo un ministerio del querubín lucero, viviendo en un cosmos con libertad moral de acción y sobre todo de tomar decisiones. Ya nosotros sabemos que ellos tomaron las peores decisiones, hubo una rebelión y una caída.
Entonces, a partir de esa rebelión fue restringida su libertad y ellos fueron juzgados. Efectivamente, Dios castigó a los ángeles a través del juicio sobre los cielos y la tierra, que terminaron desolados y vacíos. Fíjense, genial verlo desde otra perspectiva. Nosotros sabemos que en Génesis 1:1 todo era perfecto en este primer tabernáculo. En Génesis 1:2 la tierra llegó a estar desordenada y vacía, oscura, en miseria, en destrucción. Lucero, resumiendo, este ángel quiso para él, ¿sí?, la tierra. En pecado colocó su trono y se sentía un dios, apoyado por supuesto por sus demonios. Tenía el poder, la sabiduría, la riqueza para hacerlo según él todo. Pero resulta que Dios había trazado un plan perfecto desde el comienzo y no iba a permitir que su archienemigo, por supuesto, se convirtiera en dueño de lo que por derecho le pertenecía al hombre. Dios, en control de esa situación, de esos ángeles, dejó que el adversario llegara al colmo de su maldad. Nosotros ya habíamos trabajado esto. Fíjense que Dios deja sin excusas a este ángel y a sus huestes, a este querubín. Y también sirve de ejemplo para los otros ángeles que no se rebelaron, ¿sí? Es decir, el colmo quedó demostrado hasta que no hubo luz en él. Recuerden que él recibía como la tierra y la luna. Él era la luna, recibía de Dios esa iluminación y finalmente llegó a apartarse totalmente de Dios, que él se convierte en oscuridad, ¿sí? Y hay un juicio sobre la tierra. La tierra quedó tohu bohu. Bien, no solamente la tierra, sino que efectivamente también hay un juicio para esta rebelión y para este ejército de los cielos. Entonces, miremos que ya la historia nos ha mostrado que efectivamente, siempre que Dios le permite, en este caso, a este querubín le permitió que hiciera todo lo que quiso con lo que Dios había creado perfecto. Él agrandó, hizo dinosaurios, trató de hacer hombres, neandertales, pero todo eso, ¿sí?, finalmente quedó desordenado y vacío en Génesis 1:2. En Isaías 24:21 acontecerá que en aquel día que Jehová castigará al ejército, es decir, la palabra Sabá, hebrea 66:35, al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra. Sabemos que en Apocalipsis hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. En Apocalipsis 12:9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, este ministerio angelical terminó muy mal por querer apoderarse de lo que Dios había hecho perfecto y para el hombre. Bien, durante el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que los ángeles en muchos pasajes tuvieron muchos servicios, ¿sí? Pero uno de los más importantes es el que tiene que ver con la ley, ¿sí? La ley, que fue el ayo para llevar a Cristo, dice en Gálatas 3:19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esta es la parte que nos interesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Fueron ellos quienes dieron, ¿sí?, Dios les dio ese ministerio a ellos, la ley. Dice en Hechos 7:53, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles,
y no la guardasteis. En Hebreos 2:22 dice, los mandamientos que en otros tiempos dio Dios por medio de los ángeles que tenían fuerza de ley, y quienes pecaron y los desobedecieron fueron justamente castigados. Entonces, esto es un ejemplo que efectivamente durante todo el Antiguo Testamento la influencia de los ángeles fue definitiva, ¿sí? En muchos momentos el ángel Gabriel se encargó de dar anuncios, el ángel Miguel de librar algunas batallas contra otras huestes espirituales para que llegaran los mensajes a la tierra. Y ahora llegamos entonces, ahora sí, en estos tiempos, el ministerio angelical no existe, no hay, ¿sí? No hay un servicio a cargo de los ángeles para nosotros en estos tiempos de la gracia, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, no hay. En el siguiente o en la siguiente administración se va a volver a activar efectivamente este ministerio, este servicio de los ángeles, esta administración va a volverse a activar. Entonces, si nosotros leemos de nuevo Apocalipsis 6:1, que no lo vamos a hacer, en todo este concepto, en todo este versículo, este contexto, vamos a ver que ahí están los 4 seres vivientes. Y para la apertura de cada sello, cada uno de ellos se va acercando. Entonces dice, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, recordemos que los truenos son juicio. Ven y mira, le dijeron a Juan. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco. Y miren lo que dice acá, y le fue dada, ¿de acuerdo? Le fue otorgada una corona. Es decir, este ser viviente, dentro de su ministerio, ¿sí? Le otorga a este primer caballo algo. Cuando viene el segundo ser viviente, que decía ven y mira, y salió el caballo bermejo, y al que lo montaba, miren, le fue dado poder, ¿sí? ¿Quién? En este caso, este segundo ser viviente. Le fue dado poder de quitar de la tierra, etcétera, etcétera. Cuando se abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía ven y mira, etcétera, etcétera. Al cuarto ser viviente que decía ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad. Miren, le fue dada, ¿sí? Potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, etc. Los que entregan el poder a cada uno de los caballos son los 4 seres vivientes que están al lado del trono de Dios. Ellos son los que permiten, ¿sí? En el momento en que se destapan, entregan. ¿Por qué? Porque de nuevo se activó el ministerio de los ángeles. Bien, ¿qué más? Estos 4 caballos que están aquí registrados tienen una relación indiscutible con una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías. Vamos a leerla y porque aquí pues vienen cosas muy interesantes, simbologías, etcétera, etcétera. Entonces, allá en Apocalipsis se hablan de estos caballos de distintos colores, entonces está el caballo blanco, bermejo, caballo negro, el caballo amarillo. En Zacarías 1:8 dice, vi de noche y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos. Estos mirtos son unas plantas que también se llaman arrayanes, ahí debajo está, es una planta aromática que se da en Israel en los alrededores de Jerusalén, ¿sí? Con esta misma planta era que hacían las tiendas en las fiestas de los tabernáculos. Entonces, aquí lo que podemos ver es que este caballo alazán y el que lo cabalgaba estaban alrededor de Israel. Bueno, entonces dice, el cual estaba entre mirtos, junto a estas matas,
que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije, ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos y dijo, estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron, hemos recorrido la tierra y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo, oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Bueno, entonces de aquí en adelante, para hablar de esta simbología de los caballos, de lo que viene a continuación, pues le voy a ceder entonces la palabra a Juan, para que continúe hablando de este contexto del ministerio de los ángeles. Juan. Sí, claro. Sí, señor. Espero que me escuchéis bien. Sí, señor. Esto es como comerse un banquete enorme y digerir y digerir en poco tiempo una cantidad tan grande de información. De información espiritual, de información de nuestro Padre. Es genial porque lo más hermoso que podemos hacer es, como dice Jesucristo, haceros como los niños, porque si no, pues no podréis entrar, dice él, en el reino de los cielos. No podéis tampoco percibir las cosas del reino. Y es solamente cuando nos hemos puesto esa mansedumbre, que es lo que nuestro Señor quiso decir, pues efectivamente a un niño se le pueden enseñar las cosas sin que cuestione nada, puede ser dirigido efectivamente hacia lo que nuestro Padre quiere, que es la verdad, es la verdad. Entonces, ¿cuál ha sido nuestra formación religiosa hasta que por fin hemos quitado los intermediarios? Bueno, pues se nos enseñaba la palabra y algunas veces nos quedábamos admirados con la belleza, con la perfección que tenía, pero el foco de todo lo que estaba escrito en la palabra se centraba sobre nosotros. Es decir, nosotros, después de escuchar la palabra, se nos decía, tú tienes que tener la misma riqueza que Salomón. Aquí está escrito que tú tienes que tener abundancia. Y tú tienes que practicar la ley de la creencia. Y tú, si tú tienes alguna necesidad, si tú tienes alguna angustia, algún temor, eso es porque no crees. Entonces tienes que ejercitar la creencia. Bueno, era la cosa más absurda que hay. Es impresionante porque después nosotros íbamos a las Escrituras y veíamos, el libro más antiguo de las Escrituras es el libro de Job. No en el orden en que aparece en nuestra Biblia, pero sí en la antigüedad. Él era del tiempo de Abraham y vemos por todo lo que pasó. Perdió su familia, perdió sus bienes, perdió su mujer, perdió absolutamente todo, perdió las ganas de vivir. Si nosotros vamos después y vemos las epístolas de Pablo, pues hace una lista impresionante por todas las tribulaciones que pasaba, por todas las angustias. Él dice efectivamente que aprendió a vivir tanto en abundancia como en necesidad. Y la lista que hace de las situaciones por las que pasaba, pues no tenía nada que ver
con lo que nos enseñaban a nosotros, de la ley de la prosperidad, de la ley de la sanidad física, de la ley de la creencia. O sea que aprovechaban, cogían las escrituras, realzaban un tema cualquiera, que además no tenía unidad con la siguiente que irían a enseñarnos, y revertían todo esto hacia nosotros diciendo que efectivamente esto era el tipo de vida que nosotros teníamos que ejercitar. Bueno, yo me llevé 30 años así, es decir, yo me llevé 30 años engañándome a mí mismo, pensando que era más que vencedor en todas las situaciones, aunque pasaba por las mismas angustias que pasamos todos, que venimos a este mundo, hasta que ciertamente le dije al Padre, o tú te manifiestas en mi vida, o entonces yo prefiero irme a descansar porque sé que soy salvo. Porque mismo dentro de todos ese recorrido que hemos llevado, nuestro Padre ha estado con nosotros. O sea, nuestro Padre estaba y conocía el corazón de cada uno de nosotros y sabía efectivamente quién le amaba a Él sobre todas las cosas. Y fue muy paciente hasta que obedecimos simplemente lo que Él dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos los demás son instrumentos. Sea Él el Papa, sea Él Lutero, sea Él Juan Luis Molina, sea Él quien sea. No son más que instrumentos por los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le haya concedido el Señor. Entonces, ciertamente, cada vez que Él se comienza a engrandecer, porque esto sucede, comenzamos entonces a ver un Dios mucho más